En este episodio de nuestro podcast quiero contarles un poco sobre una experiencia personal que tuve como candidato en un proceso de selección que yo creo que todos hemos vivido en algún punto de nuestra carrera profesional. Hace un tiempo me postulé para un puesto que me parecía un poco interesante y tenía la experiencia, tenía las habilidades que se requerían y yo estaba realmente ilusionado con la posibilidad de trabajar en esta empresa. Sin embargo, el proceso de selección fue completamente desastroso. Noticia del momento y Next question. quería saber, por lo menos, Next respóndeme, dime. Next question. No solamente al momento de la entrevista, sino el antes de la entrevista. Es decir, a mí me habían preguntado cuándo te podemos llamar y yo di un rango de horas en el que me podían llamar y me llamaban fuera del rango de la hora. Me complicaba mucho la existencia, me llamaron como 15 veces, 15 reclutadores para hacerme la misma entrevista. Incluso uno que otro fue muy informal durante la entrevista, o sea, tipo que me llamaban y me decían, hey, vale, ¿qué? ¿Te quieres postular? ¿Qué? Así, ese tipo de tono cero profesional que no tiene nada que ver con el puesto, que va matando la ilusión de uno como candidato de formar parte de esa empresa, porque los reclutadores para mí son la cara de la empresa. Si ellos fallan, pues uno ya va perdiendo el interés. ¡Basta de monerías! ¡Vamos a trabajar! Es que lo que les comentaba, pues la historia sí pasa mucho. O sea, el reclutador es la imagen, es lo primero que uno ve, es lo que un reclutador que está bien vestido, que vuela rico, esa primera impresión es lo que uno dice, yo quiero trabajar allí porque a mí me gusta cómo se ve el equipo. Sin embargo, ese tema sí es un poco tabú. Siempre se habla de que al reclutador no le gusta esto, no te presentes de esta y de esta forma porque están pensando en la cultura de la empresa o te vas a ver muy hermético, pero la contraparte sí todavía existe como un tabú y eso es lo que realmente queremos escuchar hoy, queremos expresar. Sin embargo, pues en mi punto, quiero recordarles que el objetivo de ninguno de nosotros es atacar a los reclutadores, sino aprovechar el espacio y hablar de un tema que es poco tocado, pero al final del día pues todos estamos en este viaje juntos, tratando de encontrar ese ajuste perfecto para poder mantener una conversación abierta y positiva, porque recuerden, el reclutador antes de ser reclutador también buscaba trabajo. Claro, y como dices tú, Mari, o sea, estamos buscando es la mejora continua de cada uno de nosotros como profesionales. Y me pasó algo que va por esa misma idea. Había una vez, yo apliqué a una empresa y cuando yo llegué, estábamos todos los candidatos en una sala de conferencia. Nos dijeron que teníamos que llegar 15 minutos antes y el reclutador llegó 45 minutos tarde. Llegó, hizo la entrevista así súper rápido, o sea, como que se notaba a legua que no estaba como muy engaged, como muy comprometido con la conversación. Y además, dentro de la conversación lo llamaban cada 5 minutos por teléfono y él paraba la conversación para hablar por teléfono. Ni siquiera te dan una retroalimentación que tú puedas decir, ok, entiendo por qué fallé, voy a mejorar. No. Y además cuando uno les pregunta como que, ok, no con todos, pero a algunos tú les preguntas como que, ok, pero ¿en qué fallé? Dime qué puedo hacer mejor para la próxima vez que aplique. Y uno siente como ese desdén, como ese fastidio de que no te quieren decir y no te lo dicen, sino que te dicen, tienes que mejorar más para que tu personalidad sea concordante con la empresa. Ok, pero ¿cuál es la personalidad de la empresa? O sea, dime. Como, o sea, qué sé yo, qué áreas de mi personalidad, o sea, responden demasiado general. Yo sé que muchos lo hacen como para evitar conflictos, pero hay maneras de dar una retroalimentación y evitar un conflicto. Requisitos: 25 años de experiencia, menor de 30 años, 2 premios Nobel, un Oscar, haber encontrado un dinosaurio. En serio, cuando uno va y pregunta por el rango salarial básico, lo más básico, lo mínimo que te permita el gobierno. Que también eso sucede es porque las personas que generalmente son reclutadores no están muy conscientes de las habilidades técnicas o blandas que la persona que van a contratar deben tener. Entonces, si yo no entiendo el proceso, creo que una persona que sea experto en marketing, que sea experto en diseño, que sea experto en programador, que sea experto en todo, y que sea menor de 25 años, puede existir, en verdad no. Pues las veces que yo he estado en proceso, cuando han sido virtuales, han sido muy largas, muy extensas, y el feedback es prácticamente nulo. Y las pruebas son increíblemente largas. Entonces, a mí un punto en que me frustré porque yo sentía como que yo les estuviera haciendo una campaña en un proyecto o algo, y quizás también sirve cuando no hay una comunicación tan eficiente, se presta para malentendidos como quieren que uno les haga el trabajo, quieren que uno les resuelva los problemas que están actualmente, simplemente con excusas de buscar
te agregan una nueva vacante, y ese es un tema delicado, porque sí se ha visto mucho, y estoy segura que si yo lo sentí así, muchos de los que nos están escuchando también. También hay un tema cuando logras ya la entrevista, se habla de ti. No sé qué a ustedes les genera una presión, o sea, es que prácticamente resumir toda la existencia o lo que es realmente tratar de entender lo que ellos tratan de buscar. Esa pregunta es muy, muy, muy conchita de mango. O sea, o cáscara de banana, por como lo quieran decir, para resbalarse. Porque cuando los reclutadores preguntan, háblame de ti, la gente empieza, ay, bueno, yo a los 15 hice así como un retiro espiritual, porque yo soy una persona muy espiritual. Esto no lo estoy inventando, esto literalmente lo escuché de una señora que estaba aplicando conmigo en eso, sí, literal. Que no, que yo... Hubo una que dijo, bueno, yo soy artista, yo soy bohemia, y a mí me encanta viajar, y a mí me encanta estar todo el tiempo en una ciudad y en otra, y estaba aplicando por un trabajo presencial. Esa pregunta no se responde diciendo completamente quién es uno enteramente en la vida, en esta existencia de la naturaleza. No, esa pregunta va direccionada al trabajo con el que tú estás aplicando. Cuéntame de ti es, prácticamente en otras palabras, o sea, ¿cómo encajas tú en esta empresa? ¿Qué es lo que hay de ti que yo puedo encajar aquí? Bueno, yo que estoy ahorita como tratando de ver cómo uno puede llamar la atención a esos reclutadores. Porque es que si uno responde esa pregunta diciendo, es que mi pasión es, ya no es como muy trillada, parte de su cerebro se les apagará cuando uno dice, es mi pasión. No. Aquí tú tienes que saber la naturaleza de la pregunta y contestarla de una forma muy natural. Es decir, háblame de ti. O sea, yo primero recalco lo más importante, que es quién soy yo, metiéndole un poquito lo del elevator speech que hablamos anteriormente. Metiéndole un poquito de eso, pero luego empiezo porque ¿qué es lo que hago yo? Cuando yo voy a aplicar una entrevista, yo veo las palabras claves que las personas usaron en el póster de la aplicación. Es decir, si ellos allí dicen que tienen una dinámica de teamwork y que tienen de trabajo en equipo, o que tienen una dinámica no sé, friendly, eco-friendly, pet-friendly, lo que sea, yo todas esas palabras que ya leí los meto en mi discurso de quién soy. O sea, yo empiezo a decir como que, yo tengo un perro, si es pet-friendly, yo tengo un perrito, me gusta mucho, tal, no sé qué, me ayuda tal, no sé qué. Si es eco-friendly, es como que siempre he estado activo en la comunidad del reciclaje, del no sé qué. O sea, siempre es quién eres tú, pero dentro de este marco de lo que ellos están buscando. No salirte, porque por lo menos si ellos dicen que estamos buscando una persona, no sé, X, eco-friendly o pet-friendly, si la persona dice, no, es que yo odio los animales, amiga, ¿ya qué haces ahí? Ya el resto de la hora de esa entrevista la perdiste porque... Exacto, y es un puesto para bañar perritos. Exacto. Pero qué. Total. Total. Gracias por ese tip. Lo voy a empezar a usar más adelante, porque esto es otro tip, consejo que me gustaría darle a todo el que nos escuche. No solo porque seas feliz en tu trabajo, dejes de aplicar a trabajos. Tu zona de confort es tu enemiga en el mundo laboral. Entonces, así estés relativamente estable en algún lugar, si tú, para mantener ese ejercicio mental de hacer una buena entrevista, lo único que tienes que hacer es seguir teniendo entrevistas. Es la única forma en que tú mismo te des cuenta, ok, mi perfil sí llama la atención o no. Lo que estoy diciendo pasa al segundo filtro o no. ¿Qué están buscando en los ambientes de las compañías que ya yo no estoy siendo llamativo o ya yo no me considero como una buena adquisición? ¿Qué necesito entonces mejorar? Porque el mundo está cambiando todo el tiempo. Entonces, si yo no estoy siendo llamativa es porque me quedé en el pasado en algún momento de esos 5 años, desde que, no sé, me gradué, 20 años, lo que haya pasado. ¿Qué te hace falta? Prepárate allí. Total, pero abro paréntesis allí, no solamente para practicar y para estar actualizado, sino también en temas monetarios. Voy a dar un mega tip de conocimiento que espero que no se les vaya nunca. Anualmente las empresas tienen un budget, es decir, una cantidad de dinero específica para un puesto. Supongamos que para asistente en mi empresa, supongamos que yo tengo una empresa, yo manejo este año un budget de $1.000.000 o $1.000, vamos a decir $1.000 para que todos puedan entender. $1.000 al mes. ¿Qué pasa? Que anualmente, cuando ocurren todas las reformas de trabajo, tú sabes que anualmente generalmente suben que si los sueldos para ajustarlo a lo de la inflación, porque la inflación subió, el dólar está fluctuando, o sea, siempre hay esos cambios económicos dentro del país y cada año ese budget aumenta. Es decir, si yo este año tenía un budget de $1.000, el año que viene tengo un budget de 1.200. Entonces, es muy importante aplicar porque necesitas saber
en cuánto está valorizado tu trabajo actualmente en otras empresas, para así poder hacer, si no te quieres mudar de empresa, por lo menos tienes el conocimiento para pedir un aumento que sea acorde a cómo va el mercado. ¿Sí? Porque igual el budget está ahí. Si tú pides o no pides el aumento del dinero, igual está en la empresa. O sea, igual está destinado para eso. Si tú no lo pides, bueno. Yo tengo una experiencia muy positiva con un reclutador, porque como decía Dios María al principio, no estamos acá para ser haters, sino para resaltar los errores más comunes en los procesos de reclutamiento. Sin embargo, este reclutador, que espero que esté viendo este video, sepa que yo sí le estoy muy agradecido, porque muchas de las cosas que he aprendido y que he dicho a lo largo de todos estos videos que hemos hecho, lo aprendí de él. Comentar qué fue lo que hizo que me gustó mucho. Lo primero fue que cuando yo envié mi hoja de vida, él enseguida me llamó. Enseguida. O sea, no se demoró nada. Como a la media hora ya estábamos hablando. Y empezó a decirme como que, bueno, vamos a testear tu nivel de inglés, tal, lo normal. Y sin embargo me dice, ok, ya terminó la entrevista, pero quiero dar este espacio para hablar sobre tu hoja de vida. Y me dijo, por lo menos para este puesto, veo que tienes muchas cosas que no van acorde o que no están explicadas de la mejor manera para aplicar a este trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Y me decía, punto tal, punto 2, punto 3, punto 4, esto, vamos a cambiar las palabras, punto 5, punto 6, punto 7, el orden cronológico no está tan adecuado, vamos a quitar aquí, vamos a poner acá, diste mucha información de una experiencia que no tiene nada que ver con esto, vamos a quitar esto y agregamos más información al cargo que tienes actualmente. O sea, me ayudó muchísimo a estilizar mi hoja de vida. Luego me dijo, yo para ese puesto tenía que hacer un video. Tenía que hacer un video presentándome. Y yo hice como que el primer video y enseguida me llamó. Como que, ok, me gustó, pero vamos a cambiar un poco la iluminación acá y vamos a quitar quizás, porque yo tenía puesta una ropa, y me dijo como que vamos a darte un aire un poco más manager, un poco más gerente y un poco menos como Menos casual. Exacto, como menos entry level y más manager. O sea, como vamos a darle como ese aire, ¿no? Y él me explicaba como que vamos a resaltar esto es lo que quiero que digas, tal, no sé qué. Y yo grabé el video y quedó espectacular. De hecho, esos filtros los pasé. Y después me llamó otra vez. Y me dice, ok, te vas a reunir con el cliente. Yo voy a estar ahí contigo. Y me daba mucha risa porque me dijo como que está muy pendiente del WhatsApp, porque si yo noto algo, enseguida te escribo. O sea, enseguida te voy a decir esto no, esto sí. O sea, cámbialo acá, cámbialo allá. O sea, de verdad, este reclutador fue un soporte vital en todo mi proceso y al final yo obtuve el puesto. Al final me dieron el puesto. Y me encantaría decir que fue todo idea mía, pero en realidad no, fue un proyecto orquestado por los dos. Lo que me pareció que es posible que los reclutadores sean este soporte, que es lo que se busca, en vez de simplemente una máquina que dice sí o no. Las anécdotas debe haber muchísimas, ¿no? Hoy le dimos la vuelta a la tortilla. Eso me encanta. Así que queremos escucharte y comenta tus experiencias, cómo nos puedes ayudar a los demás a ser más pacientes con ese reclutador, que también es una persona con un corazoncito como el tuyo. Y aquellas personas que son reclutadoras, por favor, también comenten y avísennos cómo podemos mejorar los procesos. En resumen, 1, al momento en el que ustedes hagan el primer contacto con la persona, por favor no les hagan repetir la misma información que ya le preguntaron anteriormente durante la aplicación. 2, por favor, si la persona dice llámenme en un rango de horas, llamen en ese rango de horas, porque quiere decir que el resto de las horas no va a estar disponible. Y es muy importante para uno como candidato el poder contestar esa llamada. Y a veces cuando no la contestamos, de verdad uno siente que ya se fue la oportunidad. El siguiente punto, lean las hojas de vida, léanlas, pónganle un humano a esa información que ustedes están leyendo, porque hay una persona detrás de esa información. Y como tal, actúen en base a la dignidad humana. La dignidad humana significa que la persona merece saber por qué los están rechazando, qué puntos deben mejorar, qué quizás no quedó tan bien en la hoja de vida. Yo sé que la dinámica es muy rápida, pero un pequeño mensaje, una pequeña llamada de 5 minutos no te va a desestructurar todo tu día de reclutamiento. Porque siempre la honestidad sin empatía es maldad. Mucha empatía, mucha honestidad, mucho soporte y sí, esos serían mi resumen con ellos. No sé si es Mari. Mejor conclusión no pudiste dar. Recordemos, el respeto mutuo y la comunicación abierta siempre son la clave. Y súper importante que el camino al éxito no tiene por qué ser solitario. Bye.